San Mateo, capítulo número 8, versículo 1 hasta el 4. Dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: sí quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces vamos a hablar hoy día, como repito, una vez más, sobre la santidad y el reino de Dios. Para poder hablar sobre la santidad y el reino de Dios tenemos que hablar de Jesucristo, pero antes de hablar de Jesucristo, voy a explicar un poquito acerca de la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué es ser santo? Apartado para Dios. Apartado para Dios. Dicho en palabras más sencillas, santo es no pecar. Porque todo lo que se acerca a Dios tiene que ser santo. Porque Dios es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo. Santo, santo. Y nada inmundo se puede acercar a Él. Dice Hebreos: seguid la paz con todos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, sea pastor, cura, monja, líder de iglesia, maestro de escuela dominical, cristiano, católico, nadie, sin la santidad, nadie verá al Señor. Porque Dios es santo. Jesús dijo, Mateo capítulo 5, versículo 8. Solo sígame, no, en la casa usted lo puede revisar. Dijo Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir limpio corazón? Santo. Una persona de limpio corazón es una persona santa. Bienaventurados los santos, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios? Los santos. Los pecadores, los inmundos, no van a ver a Dios. Señores, la santidad es requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos, para ver a Dios. Les ruego a la gente que me escucha por las redes sociales que me aguante, que me escuche hasta el final del video. Y luego pues puede crucificarme si quiere. Pero escuchen mis argumentos, escúchenme. La santidad es requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, felices, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El mismo Jesús dice en Mateo 7:21 lo siguiente. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dijo Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Jesucristo dice que el que va a entrar en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es no pecar, no adulterar, no fornicar, no mentir, no estar resentido. Hacer la voluntad de Dios es ser santo, no pecar. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, uno tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que ser santo. Porque sin santidad, que iba Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos claros? Sigamos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos, los pecadores, los que no son santos, no heredarán el reino de Dios? Y aquí Pablo está hablando, escúcheme, con la iglesia, con los corintios. No está hablando a los gentiles, ni a los romanos, ni a los griegos. Está hablándole a la iglesia de los corintios, a los cristianos. Y les dice: ¿acaso ustedes no saben que los injustos, los pecadores, no entrarán al reino de los cielos?
La santidad es requisito para entrar en el reino de los cielos. Dice, no erréis, no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escúchame bien, no se trata de ser evangélico, no se trata de ser católico, se trata de obedecer los mandamientos de Dios, de ser santo, de apartarse del pecado, porque de lo contrario no heredaremos el reino de Dios. Y dice a continuación, y esto éramos, porque ya no somos, ya no podemos ser adúlteros, ya no podemos seguir siendo fornicarios, ya no podemos ser idólatras, ni muchas otras cosas más, ni borrachos, ni estafadores, ni calumniadores. Y esto éramos algunos de nosotros, más dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que ahora somos santos, porque estamos limpios de pecado. Sin santidad, señores, nadie verá al Señor. Metas en la cabeza eso. Sin santidad, nadie, absolutamente nadie, sea quien sea, ostente el título o la posición que sea, religiosa o en lo que sea, sin santidad nadie verá al Señor. Esto que le quede bien claro. Más adelante dice en 1 Corintios 10, dice Pablo lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, escúchenme, o sea, está hablando de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, ¿no? Mire que ellos estuvieron bajo la nube, tremendo, estuvieron con Moisés, pasaron el mar. Al otro lado comieron maná, comida que Dios mandaba del cielo. Bebieron agua que Dios mandaba del cielo, porque Dios sacaba agua de la roca. Sin embargo, de los más de ellos, Dios no se agradó. Y perecieron, quedaron postrados, murieron en el desierto. Fueron salvados de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida. Algo que la iglesia no ha entendido 2000 años es que la salvación no es lo mismo que la entrada al reino de los cielos. Hemos confundido que si somos salvos ya tenemos el reino de los cielos, y eso es falso. Israel fue salvado, pero no entró a la tierra prometida, al menos de esa primera generación. Entonces dice, escúchenme, pero de los más de ellos. Por eso es que no importa si hablas lenguas, no importa si has resucitado muertos, no importa si predicas lindo, no importa cómo Dios te haya usado. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y de los más de estos que tuvieron tremendas experiencias, quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Israel es tipo de la iglesia, es tipo, figura y sombra de la iglesia. La tierra prometida es tipo, figura y sombra del reino de los cielos. Así que nosotros debemos entender bien claro de que hay esa diferencia, y que, escúchenme, si no permanecemos en obediencia, en santidad, no veremos al Señor. Y dice luego, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Eso que pasó a Israel es ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, cometiendo idolatría. Ni forniquemos como ellos fornicaron. Y en un solo día murieron 23,000. Cayeron 23,000. Escúchenme, esos 23,000 fueron salvados
pero no entraron a la tierra prometida. Que no te pase a ti lo mismo. Que ya fuiste rescatado, pero que no entres en el reino de los cielos. Porque esto es ejemplo para nosotros. Es para que aprendamos. Es ejemplo para nosotros. Dice, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermano, usted no puede vivir murmurando ni quejándose. Dios mataba gente. Esa gente no entró tampoco a la tierra prometida. Esos murmuradores, quejumbrosos, que solamente o que viven chismeando, murmurando, tampoco heredarán el reino de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso que se te cale hasta los huesos. Santidad es el requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, la iglesia, nosotros. Así que el que piensa estar firme, el que piense heredar el reino de los cielos, mire que no caiga en estos ejemplos de desobediencia, que no caiga en la práctica del pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Siguiendo más adelante, Hebreos capítulo 6 dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los comienzos, los inicios, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es perfección? Santidad. Ser perfecto es ser santo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de las obras muertas, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la resurrección de los muertos, de la imposición de manos y del juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Escuchen, porque es imposible. Yo sé que los teólogos le han buscado las 7 patas al gato para hacer decir este versículo otra cosa y no recibirlo tal como está escrito. Porque es imposible. ¿Qué es imposible? Imposible. Es imposible. Mire, qué bueno sabemos practicar los términos nosotros. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, entendieron el Evangelio, entendieron la salvación y el reino de los cielos. Es imposible que los que ya fueron iluminados y gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación, la redención a través de Jesucristo. El don celestial para Israel fue la salida de Egipto, de la esclavitud, hacia la libertad. El don para nosotros es el haber salido del mundo, el haber sido rescatados por Jesucristo del pecado y del mundo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Escúchenme, es imposible que las personas que ya hayan gustado todo esto, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Que si caen, sean renovados para arrepentimiento. Es imposible. Esto es durísimo, pero esto es lo que dice la Biblia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y cayeron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando otra vez de nuevo para ellos al Hijo de Dios
exponiéndole al vituperio. Sin santidad, señores, nadie verá al Señor. Si ya fuimos restaurados, rescatados, tú tienes que mantenerte. Esto es como dicen por ahí, matar o morir. Aquí seguimos o morimos. No hay forma de volvernos para atrás. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce espinos y cardos o lo que sea, dice, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La tierra somos tú y yo. El agua que bebemos es la enseñanza, la predicación que muchas veces recibimos y cae sobre nosotros. La intención de Dios es que esa lluvia de la bendición de Dios, la palabra de Dios, produzca en nosotros hierba buena, buen fruto. Pero si estamos escucha la palabra de Dios, culto tras culto, vez tras vez, y producimos espinos, producimos pecado, entonces dice que esa tierra es reprobada, rechazada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada al infierno. Y está hablando de cristianos, de los que ya gustaron el don celestial, de los que experimentaron con el Espíritu Santo. Hermano, todo eso es bueno, no es que sea malo sentir el Espíritu Santo o tener alguna experiencia especial, todo eso es bueno, pero eso no te garantiza la entrada al reino de los cielos, sino la obediencia, la santidad. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Entonces nada te garantiza sino el vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, los de limpio corazón, verán a Dios. Eso es ser santo. No es todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará en el reino de los cielos. Judas, capítulo número 1. Bueno, tiene un solo capítulo. Versículo número 5. Dice lo siguiente. Mas quiero recordaros que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, escúchenme, después destruyó a los que no creyeron. Dios salvó al pueblo de Egipto, lo sacó de Egipto. ¿Saben cómo lo sacó? Con mano poderosa, pasando el Mar Rojo. Dios lo salvó. Pero después que lo salvó, a esos mismos que los salvó, por no obedecer, por no ser santos, los mató, los destruyó. Hermano, Dios nos salvó a ti y a mí para que seamos santos. Dios nos sacó del mundo para que seamos santos, no para que pisoteemos su palabra. Yo sé que hay gente que dice, pero ¿quién es perfecto? ¿Quién es santo? Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Sí, ¿cómo? Ya le voy a enseñar. Necesitamos ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Mas quiero recordaros, hermanos, que el Señor, habiendo salvado, porque ya lo saben, dijo ustedes, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después de sacarlo, de salvarlo, destruyó a los que desobedecieron, a los que no quisieron ser santos. Y no solamente eso, sino que también dice Judas, y a los ángeles. Mire que los ángeles eran santos. Ellos no eran como nosotros, como pecadores y que tratamos de ser santos. Ellos ya eran santos. Luzbel, Satanás, era un ángel, un arcángel santo. La Escritura dice que en el fuego de Dios se paseaba y que perfecto era en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad. Entonces, escúchame, fuimos salvados para ser santos, pero aún siendo salvos podemos decidir pecar.
y desobedecer a Dios. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su santidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha encerrado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día, para el juicio del gran día. Entonces, lo que estoy diciendo hoy en día, escúchenme, en esta mañana, es que la santidad es requisito imprescindible para heredar el reino de los cielos. Sigan escuchando, porque le voy a dar la explicación de vida. Porque sí podemos ser santos y perfectos. Yo sé que eso no lo predican los pastores, pero de aquí en adelante lo vamos a predicar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 adelante dice: y sabéis que Él apareció, hablando de Jesús, sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Jesús no peca. Todo aquel que peca no permanece en Jesús, ni le ha visto, ni le conoce a Jesús, si es que permanece en pecado. Dice: hijitos, hermanos, nadie os engañe, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como su papá Dios es justo. Dios tiene hijos que hacen justicia. Los que hacen justicia son hijos del Dios justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque es como su papá el diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sí se entiende eso, no? O sea, Dios es santo y tiene hijos santos. El diablo peca desde el principio y sus hijos son pecadores. Sus hijos practican el pecado. Y para esto, justamente para deshacer las obras del diablo, apareció el Hijo de Dios Jesucristo. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Jesucristo vino para deshacer el pecado en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Escúchenme, todo animalito que nació de una oveja no se revuelca en el charco de lodo. ¿Por qué? Porque tiene dentro de sí la simiente, la naturaleza de su mamá oveja. Y en esa naturaleza de la oveja no hay el deseo de revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque es nacida de una oveja. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no se revuelca en el pecado. Puede ser que tropiece, pero no se revuelca en el pecado. ¿Por qué? Porque tiene la simiente, la naturaleza de Dios dentro de sí, que no le deja pecar. La ovejita no es que dice: ay, qué rico charco, pero como yo soy oveja no me puedo tirar en ese charco. No, en su naturaleza no existe el deseo de irse al charco, porque es oveja. No le atrae, no le es tentación. Pero llámenle al chanchito, aunque le prohíban, se mete allí. ¿Por qué? Porque es hijo de un chancho. Y eso está en la naturaleza de los chanchos. Dios es santo, la naturaleza de Dios es santidad. Y los que somos nacidos de Dios, nuestra naturaleza es buscar la santidad. Como repito, puede ser que una oveja por ahí correteando se tropiece y pum, caiga de oreja en un charco. Pero no se revuelca, se levanta, se sacude y se cuida la próxima vez. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no se revuelca en la borrachera, ni en la fornicación, ni en el adulterio,
ni en el chisme, ni en el resentimiento. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede, porque es nacido de Dios. Así que lo importante es haber nacido de Dios. Porque hay gente que está metida en la iglesia que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido de Dios. Se hizo religioso, pero no ha nacido de Dios. Porque si te revuelcas en el pecado, quiere decir que tú no has nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se conoce. ¿Quiere usted saber si usted es un hijo de Dios o un hijo del diablo? No busque que nadie, ninguna otra persona se lo diga. Usted mismo analícese. Vea lo que es aquí. En esto se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no es santo, sino que hace pecado, y además no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Alguien de ustedes aborrece a su hermano? ¿Alguien de ustedes odia a alguien? ¿Alguien de ustedes no ha perdonado a una persona? Usted no es de Dios. Asiste a la iglesia, así tenga la Biblia bajo el brazo. Todo es una palabra que incluye todo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que está andando en pecado, en desobediencia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Porque solamente hay dos taitas: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay un tercer papa por ahí. Sin santidad, señores, nadie verá al Señor. La santidad es el requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Hebreos 12:12 dice lo siguiente: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que haya alguno en la iglesia que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o de resentimiento os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, adúltero, borracho, sinvergüenza, como Esaú, que por una sola comida, y era lentejas, hubiese sido una parrillada, hubiese sido, ¿qué van a dar hoy día acá? Un pollito, un seco de pollo, una cosa. Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Así hay hermanos en la iglesia que pecan por tonterías. Yo he visto hombres que dejan una mujer bonita en su casa por una bruja que encuentran por ahí, que ni se le compara siquiera a la mujer que tiene. Yo no sé dónde tienen los ojos, pero así he visto yo. A veces por una tontería uno comete un pecado horrible delante de Dios, que no se justifica. A veces nosotros pecamos por la nada, como es él, que por una sola comida de lentejas vendió su primogenitura. Yo sé que a algunos les gusta la lenteja, ¿no? Pero yo prefiero los frijoles. Y ya sabéis, escuchen, y ustedes ya saben que aún después, deseando recuperar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Yo sé que Dios perdona cuando nos arrepentimos, pero cuando alguien ya fue iluminado, o sea, entendió bien y gustó del don celestial y todo eso, y recayó, dice que es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Yo no sé cuándo,
Pero aquel que juega con el pecado, una y otra vez, llega un momento en que su corazón se endurece y ya no hay arrepentimiento. Dice que Saúl hasta con lágrimas procuró recuperar la bendición, pero fue desechado y no pudo recuperarla. Saúl se arrepintió, se arrodilló delante del papá, rogó, lloró, gritó, pero ya no fue escuchado. Ahora, escúchenme, aquí el autor del libro de Hebreos hace una relación entre Israel y el monte Sinaí con la iglesia y el reino de los cielos. El monte Sinaí, pues eso es tipo, figura y sombra de la Nueva Jerusalén, del trono de Dios, por así decirlo. E Israel, la nación de Israel, en cambio, es tipo, figura y sombra de la iglesia. Y el autor hace una relación entre estos dos pueblos y entre estos dos montes, el monte Sinaí y el monte de Sión. Y dice lo siguiente, pónganme atención. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, un monte natural. Ustedes, o sea, nosotros la iglesia, no nos hemos acercado como Israel a un monte que se podía palpar. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, que no se puede palpar, pero es más real. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Espera, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no lo llevó directo a la tierra prometida, sino que lo llevó para abajo, al monte Horeb. El monte Horeb, por así decirlo, era la casa de Dios, el trono de Dios, donde Dios vivía, de una manera figurada, pero ahí vivía en ese monte. Era el monte de Dios, el monte Horeb, el monte Sinaí, como le quiera llamar. Israel llegó a ese monte, escúchenme, y ese monte ardía en fuego. Había sonido de trompeta, pero terrible, tremendo, que los dejaba medio sordos. El monte era como un horno, dice la escritura. Y ahí mismo había oscuridad, tinieblas, tempestad. Y cuando Dios hablaba desde ese monte, con cada sílaba que él pronunciaba, se estremecía no solamente el monte, sino toda la tierra. Por las palabras, por los sonidos de la voz de Dios. A tal punto que el pueblo se llenó de terror. Y le dijeron a Moisés: hey, Moisés, dile a Dios que ya no nos hable Él. Habla tú con Él y luego tú después nos dices a nosotros lo que Él te ha dicho. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Porque Dios quería, escúchame. Es más, Dios determinó un límite al perímetro del monte Sinaí. Había un lindero en el monte Sinaí que nada ni nadie podía traspasar. Si aún una bestia pasaba ese lindero, tenía que ser apedreada o pasada con dardo, dice la escritura. Y tan terrible era lo que se veía allí, que hasta Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que Dios estaba diciendo es: señores, pueblo mío, a santidad yo los he llamado. Yo soy santo, yo soy fuego consumidor. Y cualquiera que se acerca a mí tiene que ser santo. Y esto está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Pacto. Cualquiera que se acerque a mí tiene que ser santo. Porque si no es santo, se muere. Porque yo soy santo, santo, santo. Yo soy fuego consumidor. Por eso es que Dios llevó a Israel allá para decirles: hey, yo quiero un pueblo santo. En el capítulo 19, ahí le dice: yo os he tomado para que sean nación santa, un pueblo de sacerdotes. Para eso lo saqué de Egipto. Él no nos sacó para que sigamos siendo borrachos, sigamos siendo mujeriegos, no nos sacó para que sigamos siendo chismosos, no nos sacó para que sigamos odiándonos unos a otros, para que no nos perdonemos.
Él nos salvó para que seamos santos y andemos en su mandamiento. Sin santidad, señores, nadie verá al Señor. Entonces Dios les mostró eso y les digo, miren, después les dio las leyes. Estas son las leyes que quiero que ustedes practiquen. Las leyes para que sean santos. Porque yo soy santo, dice Jehová. Y repitió varias veces, sed santos porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Y todo aquel que es nacido de Dios es santo, porque tiene la simiente, los genes de Dios. Así como toda ave que es nacida gallina cacarea. ¿Por qué? Porque es nacida de una gallina y las gallinas cacarean. Todo aquel que es nacido de Dios es santo, porque Dios es santo. Y el que es hijo del diablo peca porque su papá es el diablo y él peca desde el principio, porque su papá es pecador. Así de sencilla es la lógica de Juan, en primera de Juan, que usted puede ver, y de la Biblia en general. Entonces dice el autor allá de Hebreos, en el capítulo 12 que estamos hablando, dice después, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Miren acá, pongan atención. Si Dios exigió a Israel que para acercarse a Él tenían que ser santos, bien santos, que para acercarse a ese monte que era solo tipo, figura y sombra del verdadero monte de Dios, si para acercarse a eso que era tipo, figura y sombra tenían que ser santos, de lo contrario morían, ¿cuánto más no va a exigir santidad a nosotros para acercarnos ya no a un monte que es tipo, figura y sombra, sino para acercarnos al mismo Dios? Porque tú y yo tenemos ahora entrada al lugar santísimo. Nosotros tenemos a Dios. Por eso es que Pablo, o el autor de Hebreos, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, Jerusalén, la celestial. Además nos hemos acercado a muchos millares de ángeles, y los ángeles son santos, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Nos hemos acercado al Dios juez de todos. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo puede meterse allí un hombre que vive en adulterio, en fornicación, en borracheras, en pleitos y cuántos odios sin perdonar y cuánta cosa más, y no se arrepiente? ¿Cómo piensa que va a entrar en el reino de los cielos? Y a veces tenemos gente así en las iglesias. Hay gente que no perdona a la mamá, al papá. Es importante que entendamos estas cosas bien. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Jesús. Nosotros, por la sangre de Jesús, estamos donde estamos. Ellos allá, en lo que era tipo, figura y sombra, era con sangre de animales, de toros y machos cabríos. Nosotros no, nosotros tenemos la sangre del mismo Hijo de Dios. Y a través de esa sangre nos acercamos a Dios. Entonces, ¿cómo no tener temor de Dios? ¿Cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? La santidad, señores, es requisito para entrar en el reino de los cielos, para ir con Dios. No hay de otra, no es negociable eso. Sin santidad, nadie verá al Señor. Los de limpio corazón verán a Dios. Los que hacen la voluntad de Dios son los que entrarán en el reino de los cielos. Y hay muchas otras citas que te podría citar acá, pero yo quiero dejar bien claro. Por eso es que dice, mirad que no desechéis al que habla. Dios está hablando acerca de santidad. Obedécele. Porque si no escaparon ellos
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, en lo que era tipo, figura y sombra, mucho menos escaparemos nosotros, a quien Jesucristo mismo vino a hablarnos. Y el Espíritu Santo mismo nos habla. ¿Cómo escaparemos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos? La voz del cual conmovió entonces la tierra. Claro, le digo, cuando Jesús hablaba, cuando Jehová hablaba en el monte Sinai, léase, eso está en Éxodo 20. Dice que temblaba todito. Eran terremotos con cada sílaba que Dios pronunciaba en ese monte. La voz del cual, de Dios, en eso que era tipo, figura y sombra, conmovió entonces, en ese entonces, la tierra. Pero ahora ha dicho, o ha prometido, diciendo una vez más, o sea, otra vez yo voy a hacer eso. Pero esta vez conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Escúcheme, ese sol que usted ve, bueno, ahorita no se lo ve, pero ese sol que está alumbrándonos allí, ese sol es temporal. Todo eso va a desaparecer. Porque en Hebreos acaba diciendo, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas a fin de que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque nuestro reino no es como el que recibió Israel allá en el Medio Oriente. Nuestro reino es un reino eterno, inconmovible. Dice, tengamos gratitud a Dios y mediante ella sirvámosle a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es, ¿qué cosa? Fuego consumidor. Esto dice en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Así que la santidad es imprescindible para entrar en el reino de los cielos. Dicho esto, ahora hablemos y cómo podemos ser santos. Pastor, ¿será que es posible? Porque toda la vida hemos predicado y hemos oído que nadie es perfecto, que nadie es santo y que somos salvos por gracia. Porque como no podemos ser perfectos, entonces Dios nos tiene que regalar la salvación. Entonces, que nadie es perfecto. Y eso se lo predica desde los púlpitos. Sin embargo, Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le pregunto, ¿acaso Dios pide algo que no podemos hacer? Hablemos de Jesús. La fe en Jesucristo. Usted tiene que entender que cuando Jesús vino hace 2000 años, escúcheme, en lo que se refiere al pecado y a la santidad, Jesús murió en la cruz por dos causas, por dos propósitos. Número uno, metas en la cabeza esto. Jesucristo murió en la cruz como sustituto suyo para llevar sus pecados, siendo Él castigado en lugar tuyo y mío por nuestros pecados. Así que Jesús murió allí para perdonar nuestros pecados. Él recibió el castigo de nuestros pecados, como dice Isaías 53. Mas Él herido fue. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús, número uno, murió para perdonar tus pecados, para que tú no seas castigado por tus pecados. La Biblia dice los pecados pasados. En segundo lugar, Jesucristo murió, escúchame, en esa cruz. Jesucristo murió para crucificar, para matar, para asesinar tu pecado. Matar quiere decir eliminarlo. Cuando alguien se muere, desaparece. Jesucristo murió en la cruz no solamente para perdonar tu pecado,
sino también para matar tu pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en la cruz, para que el cuerpo del pecado, la vieja naturaleza, sea destruida, a fin de que ¿qué? De que no pequemos más. Jesucristo murió en la cruz no solamente para que tú seas perdonado, sino para que no peques más. No solamente murió en tu lugar, sino que te asesinó juntamente con él en la cruz, te crucificó. Esa vieja naturaleza, la del pecado. Ahora, nadie duda de que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Digo, ningún cristiano que conoce algo de Biblia duda que sus pecados fueron perdonados en la cruz de Cristo. Lo que la gente no cree es que en la cruz de Cristo tú fuiste asesinado en tu vieja naturaleza para que tú puedas ser santo, para que no peques más. Ser santo es no pecar. No creemos que en Jesús podemos ser perfectos. Es que desde los púlpitos los pastores hemos predicado de que nadie es perfecto. Y claro, si predicamos que nadie es perfecto, que nadie puede ser santo, entonces ¿quién va a procurar ser perfecto y ser santo? Pero la Escritura dice: sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová. Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Entonces Jesús y la Biblia dicen que sí se puede ser perfectos en este cuerpo mortal. Si es que tienes la suficiente fe para creer que Jesús puede hacerte santo y perfecto, o es que hay algo imposible para Él, o es que Dios no puede hacer eso. Dice Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe usted lo que es limpiar? ¿Qué es limpiar? Es quitar la suciedad. ¿Cuántos han lavado una prenda? Creo que todos. ¿Y qué es lavar una prenda? Quitarle el sucio y dejarla limpia. Escúchame, tú tienes que tener fe en Jesucristo, no solamente para recibir el perdón de tus pecados, tienes que tener fe para recibir perfección y santidad. Esto es duro, queridos entre, porque tenemos que destruir viejas estructuras para comenzar a creer esto. Porque nos metieron en la cabeza que nadie es perfecto, nadie es santo. Cuando la Escritura dice que seamos santos, y Dios no pide una cosa que tú no puedas hacer, o que Él, no te pueda dar. Ahora, no es lo mismo perdonar que quitar el pecado. Un hombre es infiel, he puesto este ejemplo algunas veces. Un hombre es infiel con su mujer y le trincan. Entonces viene, se arrodilla, le pide perdón, dice: mi amor, perdóname si te fallé. La mujer le perdona porque lo ama y porque lo ve arrepentido. Pero como ya pasó el susto y todo vuelve otra vez a la normalidad, después de 15 días, otra vez con la misma cosa. Entonces esta vez viene con los mariachis, ¿no? Le da una serenata y le pide perdón. A lo mejor ella dice: bueno, una, dos veces a cualquiera le puede pasar, le voy a perdonar. Me trae mariachis y está bien, lo voy a perdonar. Pasa el susto otra vez y después de 2 semanas, otra vez le trincan con otra. ¿Qué pasó con ese hombre? Se le hizo costumbre, está practicando la infidelidad. Y la mujer le dice: mira, mijo, yo te amo y te quiero mucho, pero yo no te perdono porque acepto tu infidelidad. Yo te perdono porque te amo y porque espero que tú ya no lo hagas. Yo no puedo seguir contigo perdonándote cada 15 días esto.
Tú necesitas, no perdón, tú necesitas quitarte de tu vida la infidelidad. Si una mujer no puede ser feliz con un hombre así, mucho menos Dios. Dios no puede tener una iglesia que peca y pide perdón, peca y pide perdón, peca y pide perdón. Eso se llama, ¿sabe qué? Practicar el pecado. Porque practicar es algo que se hace constantemente. Y dice la Escritura que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Así predique, así sea pastor, así sea quien sea, es hijo del diablo porque practica el pecado. Y lo mismo podemos decir de la mentira. Y lo mismo podemos decir del chisme, de las iras, de los malos, de todas las cosas y pecados que usted pueda ya imaginarse. Los que ya van creciendo en el Señor y entienden estas cosas, se acercan a Dios más que para pedir perdón, se acercan para pedir perfección. Se acercan a Dios y dicen: Señor, yo ya entendí que tú viniste para perdonar mis pecados en esa cruz, pero también he entendido que viniste para quitar el pecado de mi vida. Mira, otra vez caí en esto. Yo estoy practicando este pecado. Claro que me arrepiento, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Estoy practicando el pecado y ya entiendo que los que practican el pecado no son hijos tuyos, son hijos del diablo. No tienen vida eterna, no tienen reino de los cielos. Así que vengo a ti, porque yo sí creo que tú puedes arrancar y quitar el pecado de mi vida. Yo creo que tú puedes hacerme santo y perfecto, como dice la Escritura. Pero tienes que tener fe en Jesucristo, no solamente para que te perdone los pecados, sino también para que te haga santo. Desecha esa enseñanza anterior de que nadie puede ser santo. Deséchala, échala a la basura. No importa cuántos años hayamos predicado o hayamos creído eso. Ahora tenemos que meter en la cabeza que en Cristo Jesús sí podemos ser santos y perfectos. Que si es verdad que tú por ti mismo no puedes, pero por eso es que vino Jesús, y por eso hay que poner la fe en Jesucristo. Tú tienes que llegar. Nunca se te ocurra prometerle a Dios cambiar. Tú no prometas nada a Dios, tú no puedes. Tú tienes que acercarte al trono de la gracia. Anda a tu casa, cierra la puerta, como dice Jesús en Mateo 6. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Allí póstrate, dile: Señor, otra vez con esta tontera. Dios mío, yo ya no quiero seguir así. Señor, auxíliame, Señor, ayúdame. Yo creo que tú tienes el poder suficiente para arrancar de mí esto y hacerme a alguien santo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Acércate a Dios más que para pedir perdón, para pedir perfección. Prevenir es mejor que lamentar. Tú ya sabes de qué pata cojeas. Todos los días: Señor, tu palabra lo dice. Yo lo creo, porque tú no mientes. Aquí dice que tú mataste mi vieja naturaleza, y si está muerta ya no tengo por qué estar repitiendo estos pecados. Me dice también que me hiciste nacer de nuevo, y que ahora tengo los genes tuyos, la simiente tuya, y esa simiente es de santidad. Pero tú pones toda tu fe en Jesús y le ruegas y le suplicas que Él te cambie y te transforme. Jesucristo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que si no hay arrepentimiento, tú no entras al reino de los cielos. ¿Y qué es arrepentirse? Aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Si no se abandona el pecado, no hay arrepentimiento. Ese hombre: mi hijita, perdóname, te amo, yo te quiero, llora y todo eso, pero sigue cada 15 haciendo lo mismo. ¿Me entienden? No ha habido verdadero arrepentimiento. Esas lágrimas pueden ser sinceras en ese momento,
Pero no hay genuino ni verdadero arrepentimiento porque vuelve a hacerlo otra vez. Y tú no puedes estar así con Dios. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que aborrecer el pecado. Amar y aborrecer son decisiones. Tú decides qué aborrecer y qué amar, porque Dios te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tú decides qué amar y qué aborrecer. Si tú estás haciendo algo que a tu carne le gusta, no, yo voy a aborrecer este pecado, porque ya no quiero seguir. Por más que te guste los días viernes, esperarte los Guarisney, tú dices, Señor, sí, a mi carne le gusta, pero eso está mal. Yo voy a aborrecer, yo voy a comenzar a orar y a venir a ti, Señor, ayúdame a dejar esto. Ayúdame a arrancar esto. O mejor, arranca tú mismo de mi vida esta adicción a este pecado. Y le suplicas. Entonces tú tienes que aborrecer el pecado. Pero además, escúchame, tienes que renunciar a él y abandonarlo. El problema está cuando hay que abandonarlo. Porque ahí tú no tienes las fuerzas para hacerlo. Por mucho carácter que tengas. Ahí es cuando tienes que ir y humillarte delante de Jesús y poner tu fe en Jesucristo para poder ser liberado de esa adicción, de ese pecado. Pero la Escritura dice que Él lo hace. Voy a terminar con una historia, lo que leímos. Dice que cuando Jesús, después del sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, dice que descendió del monte y le seguía mucha gente, una multitud enorme. Y he aquí, de pronto vino un leproso, me imagino corriendo, y se postró ante él, ante Jesús. Y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice la Escritura que Jesús le dijo, quiero. Y extendiendo su mano, le tocó. Y su lepra al instante desapareció y fue sanado. Ponme atención. La lepra es el pecado, es tu pecado. Tu pecado, al igual que la lepra, es algo que tú no puedes quitarte por ti mismo. Tú lo puedes aborrecer y odiar, pero no lo puedes sacar de tu vida por ti mismo. Este era un hombre leproso. Este hombre odiaba, aborrecía la lepra. Y pastor, ¿cómo lo sabe? Porque los leprosos no podían acercarse a la gente. A 100 metros tenían que gritar inmundo, inmundo. Si un leproso se atrevía a acercarse a la gente, lo apedreaban, así era la ley. Porque era una enfermedad maligna y contaminante. Entonces no podían acercarse a la gente. Y Jesús estaba rodeado de una multitud. Para que este hombre haya decidido venir y postrarse delante de Jesús, es porque él aborrecía la lepra, como usted no tiene idea, a tal punto que prefería, escúcheme, morir en el intento de buscar la sanidad antes que seguir viviendo con esa lepra. Él sabía que podía morir. Él sabía que la gente al mirarlo podía, todo el mundo coger una piedra, era una multitud, lo mataban enseguida. Pero él dijo, no importa, prefiero morir en el intento antes que seguir viviendo con esta maldita lepra. Él aborrecía la lepra. Y tú tienes que aborrecer tu pecado. Segunda cosa, este hombre puso su fe en Jesús. Él sabía que no había forma de que él se pueda curar esa lepra. Aunque la aborreciera, él no podía deshacerse de esa lepra. Pero que había uno que podía hacerlo. Era Jesús. Que si llegaba ante él y le suplicaba, le rogaba que le limpie esa lepra, que ese hombre lo iba a hacer. Entonces, una vez más, venciendo el miedo a la muerte, decidió correr el riesgo y llegar hasta donde ese hombre, el único que le podía limpiar de la lepra, y llegó y se arrodilló.
Jesús conoce los corazones. Pero ¿cómo evidenció este hombre que tenía fe en Jesús? Por lo que acabo de hacer. Seguramente Jesús dijo, no, este hombre, para empezar, aborrece la lepra. Tanto que se arriesgó a morir para llegar hasta aquí. Y en segundo lugar, tiene tanta fe en mí, porque si no tuviese fe en mí, no se hubiese atrevido a morir, al riesgo de morir para llegar donde mí. Entonces quiere decir que aborrece la lepra, renuncia a la lepra, pero que además viene a mí, tiene fe en mí, tiene certeza y convicción en mí que yo lo puedo librar de esa lepra. Tú tienes lepra. Y si Cristo no te sana, esa lepra te mata y te lleva para el infierno. Tú no tienes opciones. Tu única opción es Jesucristo. Pero tú tienes que aborrecer el pecado. No defiendas ni justifiques más tu pecado. No digas, es que todo el mundo, es que nadie es perfecto, porque eso es lo que nos han enseñado, es lo que hemos dicho, es que nadie es perfecto, entonces nadie busca perfección, nadie busca santidad. Usted será perfecto, usted será santo. Entonces ahí tú estás defendiendo tu pecado. Ya no te justifiques. Ya no digas, es que somos humanos, es que Dios sabe y esto. No, Señor. Tú declárale la guerra al pecado. Decide creer que en Jesucristo tú puedes ser santo y perfecto. En Cristo Jesús. No en tus fuerzas, no en tus ayunos, sino en Cristo Jesús. Poniendo la fe en Jesucristo. Creyendo lo que dice la Escritura. Dice Hebreos capítulo 9, la parte final. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, como se hacía con los animales en el Antiguo Testamento. Pero las cosas celestiales mismas, las verdaderas, con mejores sacrificios que estos. O sea, con la sangre de Jesús. Porque no entró Jesús al templo hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros a Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, más ahora en la consumación de los siglos. En este tiempo entró una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo al cielo, al santuario verdadero, real de Dios, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Quitarlo no es lo mismo que perdonar. No es lo mismo que alguien te perdone una mentira, que el que te quiten la mentira. No es lo mismo. No es lo mismo que te den una pastilla para el dolor, que el cirujano extraiga el tumor. No es lo mismo. Y lo que tú y yo buscamos es santidad, perfección. Y escúcheme, sí es posible. Ahora, si usted quiere, créame. Si no, pues crea lo que dicen los demás. Y que nadie es perfecto y que nadie es santo. Ahora, te admito que la santidad es un proceso, que no es de la noche a la mañana. Pero tú tienes que estar en el proceso. ¿Y qué es estar en el proceso? Estar clamando, gimiendo, pidiéndole transformación a Dios permanentemente. Pero si tú estás acomodado con el pecado, como nadie es perfecto, que no tiene dinga, tiene mandinga, dice por ahí en un país. Si no es Chana, es Juana. Entonces ahí tú ya no estás luchando, no estás en el proceso. Te has acomodado con el pecado. Lo estás justificando. Es más, cuando alguien te dice, oye,
Ella deja de ser así. ¿Y vos qué te metes? Saca primero la viga de tu ojo. Además, pastor dice que es por gracia y no por obras. Justificamos el pecado, defendemos el pecado. No eres santo. No buscas perfección y santidad. A santidad nos llamó Dios. A santidad nos llamó Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y sí se puede ser santo y perfecto, no en tus fuerzas, sino en la fe de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz no solamente para perdonar tus pecados, murió para quitar el pecado de tu vida. Métete en la cabeza eso. De aquí en adelante, tú ya tienes la enseñanza para no pecar, para empezar el proceso de santidad. Si sigues pecando es por tu propia decisión, ya no tienes excusa. Ya no tienes excusa, porque ya tienes el conocimiento, la enseñanza de cómo dejar el pecado. Arrepentíos. Arrepentirse es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Y para abandonar el pecado hay que postrarse delante de Jesús. Primero, creer que Él sí puede limpiarte, así como ese leproso creyó que Jesús sí podía limpiarle esa lepra. Y es por eso que se fue delante de Él y se humilló. Y tienes que aborrecer tu pecado, porque si no lo aborreces, nadie abandona lo que ama. Uno abandona lo que aborrece. Decide aborrecer tu pecado. No lo quiero hacer más. No lo quiero hacer más. Y comienzas el proceso. Si en el proceso, pidiendo, caes otra vez, listo. Otra vez, Señor, nuevamente, ayúdame, quiero, lloras, suplicas, zapateas delante de Él. Así debemos estar delante de Dios. Jesús, Jesús, ya no quiero que solamente me perdones. Jesús, yo quiero ver. Yo quiero dejar este pecado. Yo quiero ser santo. ¿Crees tú que Jesús puede hacerte santo en esa carne mortal? La Biblia dice que sí. Millones de pastores dicen que no. Pero Pablo dijo un día, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que ya estaba perfecto. Pero como repito, es un proceso. Pero tú tienes que estar en el proceso. Y estar en el proceso es estar luchando, clamando, gritando, Jesús, Jesús, como ese ciego. Es estar corriendo ante Él en medio de la multitud. Es estar desesperado y buscando en Jesús la perfección. Yo no sé si a usted se le hace agüita en la boca. Yo cuando entendí esto, yo he llorado. Y agradecido a Dios porque en mi corazón hay también el profundo deseo de ser perfecto, de ser santo. Yo también vengo pasando el proceso. Y Dios va perfeccionándome día a día. Pero hay que estar en el proceso. Y hay que declarar que sí, en Cristo Jesús, sí se puede llegar a ser santo y perfecto en esta carne. Ya no digas lo que el diablo dice. Nadie es santo, nadie es perfecto. Somos humanos. Eso es predicación del diablo. Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. La Escritura dice que en la cruz nuestro viejo hombre fue crucificado, fue asesinado. Y si ya está asesinado, ya no existe, ya no vive. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que ya no pequemos. Es que esto parece demasiado grandioso para ser realidad, pues es realidad. Claro que es grandioso, pero es la verdad, es lo que la Biblia dice. En fin, sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo vino para hacernos santos, perdonando los pecados y quitando el pecado de nosotros, a fin de que podamos entrar en el reino de los cielos.
¿Qué es la gracia? La gracia no es entrar en el cielo con pecado y todo como piensa la iglesia. No, es que es por gracia. Y es por gracia, pues ya somos humanos. Total, Jesucristo murió por nosotros y vamos a entrar así. Y muchos están engañados, piensan que, hermano, viviendo como están, resentidos, practicando el pecado, gente que está sin casarse, que está cometiendo fornicación, gente que vive como le da la gana, piensa que van a entrar al reino de los cielos porque están en una iglesia que el pastor les dice que es por gracia. Y que cuando puedan se casen, que esto no está importante porque es por gracia. Si usted quiere crear, si no, busque otra iglesia. La gracia no es entrar en el reino de los cielos cargando todos los pecados. La gracia es Jesucristo, que vino, que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que perdone nuestros pecados y para que nos limpie de pecado, de manera que podemos entrar donde Él, porque Él es santo, santo, santo. Y tenemos que ser santificados para poder entrar donde Él. La gracia es Jesucristo. La entrada al cielo es por santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero Dios, por gracia, nos dio a Jesucristo para que podamos ser perdonados y perfeccionados y podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Se entiende esa lógica? ¿Tiene sentido? Claro que sí. Entonces, de eso se trata, señores. Yo quisiera en esta mañana, para irnos, vamos, ¿qué les parece si nos arrepentimos? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Por un momento sé sincero contigo mismo. No me importa cuántos años lleves de cristiano, de evangélico, de católico, de lo que sea. No me importa qué posición tengas dentro de un ministerio. Deja que el Espíritu Santo redarguya tu corazón y tu vida. Y por un momento reconoce delante de Dios el pecado que estés practicando. ¿A quién vas a engañar? ¿Hay algún pecado con el que te has acostumbrado? Ahora tú ya sabes que sin santidad nadie verá al Señor. Que no se trata con ser evangélico, católico, o asistir a esta o a otra iglesia. Que se trata de ser santos. Y si es tu caso, dile: Señor, yo no soy santo, yo estoy practicando el pecado. Y tal vez estoy engañado. Pero yo quiero vida eterna. Yo quiero el reino de los cielos. Arrodíllate en tu silla. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, por la palabra, por la enseñanza y por la obra que tú haces en cada corazón, por sellar y activar esta palabra en cada corazón, en cada hermano, en cada hermana, en todas partes, Dios. Aquellos que están llamados y escogidos para esta palabra, en el nombre de Jesús. Queremos tu reino, Señor. Ven, Señor Jesús. Pero prepáranos, límpianos, porque tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, dice tu palabra. Gracias, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos, hermanos.